no podemos omitir, y no es lo mismo, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido, o habitar en La Paz, ¿no?, desde cuestiones, pongo como ejemplo, ¿no?, lo que hablábamos de vivir cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, que habitar, ¿no es cierto?, en otras ciudades o en otros lugares de la costa atlántica, por ejemplo, ¿no? Pongo el caso de la costa atlántica, de Argentina, Brasil, que tiene unas realidades urbanas muy distintas. Ya habitar, imagínense, siempre coloco, si uno, ustedes, muchos del grupo acá deben ser arquitectos, ¿no? La forma de cómo se habita en ciudades andinas, o el carácter de La Paz, esta que es una ciudad abigarrada en términos topográficos, todo este proyecto que han hecho ahora con el transporte que tienen ahí, muy similar a lo que pasó, que hicieron en Medellín, y en otros lugares en Venezuela, también hacia arriba, hacia Mérida, ¿no es cierto?, el telecable y una serie de situaciones más, porque eso demuestra cómo todavía vencer la movilidad, no en ciudades de topografía plana, vencer la movilidad en ciudades de topografía escarpada. Y eso demuestra unas condiciones sociopolíticas y sociales que son muy interesantes de entender. Pero sobre esa capa, que es la capa cultural, la capa tradicional histórica, que usted la ha estudiado mucho, Juan, en sus trabajos, que yo se los conozco, ¿no?, sus trabajos sobre la evolución, la historia, la planeación, los conozco, me interesa, lo hemos visto. Es muy interesante, además con regímenes de propiedad muy distintos. Yo no podría tensionar, después de las reformas sociales que hace Bolivia a mitad del siglo XX, que son un ejemplo, más allá de los contextos, de cómo se dan los contextos de gobierno, pero sí lo que pasó en México también hacia la década del 30 con la propiedad común, cuestiones que Bolivia tiene y que nosotros no tenemos idea, ¿no? No tenemos idea que existe la propiedad común o la propiedad social del suelo, ¿no? En Chile hay ejemplos, sí, pero no de la magnitud que los tienen ustedes. Entonces, a veces, para dar solución, el caso mexicano hoy día es extraordinario. ¿Saben en qué sentido? Cómo ellos, ¿no es cierto?, con la Revolución Mexicana y con lo que llaman el porfiriato, ¿no?, tienen, y el Estado queda con una cantidad de tierra común, que son los ejidos muy importantes, pero que eran la propiedad común, que era precisamente de las personas que habitaban en la periferia, y muchos eran campesinos de las clases más necesitadas, que quedan con esa tierra. Hoy día eso en México está retrocede y retrocede justamente la desafectación del ejido para construcción o meter esa tierra en el negocio inmobiliario. Si alguien me pregunta qué es neoliberalismo, eso, ¿no? Eso, cuestiones que, primera parte, que es reducción del tamaño del Estado, pero en materia urbana es poder coaptar la máxima cantidad de, de recursos, de insumos, de activos para generar renta, ¿no? Entonces esa es una característica, y del neoliberalismo urbano esa es una básica. El neoliberalismo urbano esa es una básica, ¿no? Generar renta, acumular activos, y donde efectivamente los instrumentos de regulación urbana que son fundamentales, que usted, Juan, yo he leído sus textos, conozco su trabajo, tiene claramente, ¿no? Bolivia tiene una tradición de planificación que no es menor en América Latina, ¿no? Piensa usted que ya en la década del 40 estaban aplicando diseño y regulación del suelo en las ciudades. En la década del 50 tenía una institución dedicada a la construcción de vivienda. Entonces, claro, pero cuando todo eso que el Estado había construido precariamente a la latinoamericana, muy parecido a lo que pasaba en Chile, en Argentina, usted lo puede ver en todos nuestros países, cuando esas instituciones comienzan a reducir su ámbito de acción, es precisamente que estamos en una égida de cómo esos activos pasan a manos privadas, el capital privado, para generar renta, generar liquidez en ese sentido. Entonces, el neoliberalismo tiene esa dimensión, la cooptación de esos activos, fundamentalmente con el discurso, con un discurso que es muy clásico, ¿eh?, que es el discurso que tiene relación con que el Estado es ineficiente y el privado es eficiente, ¿no? Y eso pareciera ser por convicciones, por muchos motivos, pero lo que nos demuestra la realidad es que no siempre es así, ¿no? No siempre es así. ¿Qué se le critica al neoliberalismo en Chile, por ejemplo? ¿Sabes lo que es la gran crítica? Es que no está regulado, y que la utopía neoliberal, ¿cuál fue la utopía neoliberal? ¿Cuál es la más importante? Que es la libre competencia e igualdad de oportunidades. No existe.
¿Y qué otra cuestión es súper interesante el neoliberalismo? Que prima lo técnico sobre lo político. Ya, perfecto. Prima lo técnico sobre lo político. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Empieza a haber una normalización técnica de alto estándar, ¿no? Se cambia, finalmente, el político no hace política, hace ciencia. Si el tipo está más preparado técnicamente, va a ser mucho más excelso. Pero uno se empieza a dar cuenta que eso que declara el neoliberalismo no se cumple después en la realidad. O sea, lo que ellos criticaban del Estado, que era ineficiente, uno también podría hacer. Hoy día en el mundo neoliberal estamos llenos de protocolos, ¿no es cierto?, de gestión, en el ámbito público al menos, no en las universidades, para qué decirlo, ¿no? Pero empecemos a chequear si esos protocolos de declaración son reales o no son reales. Y digo técnicamente, con cifras, ¿no? Con cifras uno puede hacer un diagnóstico hoy día, con las tecnologías y técnicas que existen, uno puede hacerlo. Entonces se da cuenta que esa declaración, que tiene que ver con la famosa tecnocracia neoliberal, que aquí en Chile quedó demostradísima cuando, ¿cierto?, desde la década del siglo XX, de la mitad del siglo anterior, ¿no es cierto?, van muchos economistas a estudiar a Chicago, y van a estudiar economía en la escuela de Chicago, que son los Chicago Boys. Claro que uno ve su técnica, la técnica, lo que ellos declaran, efectivamente puede ser hasta ciencia pura, pero después uno empieza a ver si eso se cumple o no, si hubo libre competencia, hubo igualdad de oportunidades, si las privatizaciones que se realizaron en un contexto de libre mercado o no, uno empieza a ver y a darse cuenta que eso que efectivamente no ocurrió, o sea, siguió replicándose, ¿cierto? Lo que ya, no, ya lo que yo ya conocíamos. Aquí, ¿cuál era la crítica que hacían, entre comillas, los golpistas a todo el sistema que había dejado desde Allende hasta los partidos políticos anteriores y todo el cuento, de que era ineficiente, que había corrupción, ¿no es cierto? Una serie de cosas, pero eso se siguió replicando después. Entonces, eso me parece tremendamente interesante y es un poco cómo funciona el capitalismo. Para que se instale un neoliberalismo tiene que existir un liberalismo. O sea, se instala sobre unas bases que son capitalistas. Y aquí es donde nosotros podríamos discutir o no, y ahí nosotros podríamos aprender mucho de la experiencia boliviana respecto, yo sé que han tenido periodos más extremos en términos de reforma, lo que pasó con Evo Morales y ahora con la nueva administración que están. Hay declaraciones, de lo que yo un poco que he seguido, hay muchas declaraciones respecto a control de ciertos de ciertos ámbitos que tienen que ver con ámbitos extractivos por parte del Estado, y lo que me parece muy bien. Acá en Chile todavía se está discutiendo hoy día una tercera ley de royalty minero, ¿no? Y hay todo un mito de que ese royalty minero, lo pongo como ejemplo, ¿no es cierto?, no haría, y aquí nuevamente el discurso neoliberal, es que cualquier intervención estatal le quitaría, ¿no? Cierto nivel de competitividad internacional a los países. Entonces, hay un juego y sobre todo hoy día con esto de las fake news, redes sociales, ¿no es cierto?, muy fácil de transmitir. Y si uno pregunta qué es el neoliberalismo urbano en términos de ejemplo es lo que yo te estoy informando. O sea, finalmente es buscar el máximo, ¿no es cierto?, de nichos de renta y de posibilidades de renta que abre la ciudad. O sea, hasta la vivienda que produce el Estado, la vivienda social o vivienda subsidiada, también es un nicho de renta, ¿no? Un nicho de renta porque abre oportunidades, y en América Latina, y esto es seguir el recetario del Banco Mundial, ustedes de vivienda saben mucho, ¿no? Desde las ocupaciones que pueden tener en las ciudades hasta la vivienda producida por el Estado, en términos, porque es más o menos similar, ¿no? ¿No es cierto?, en todos los países, para que las personas, si uno analiza el caso de la vivienda en Latinoamérica, las ocupaciones de quien no puede, ¿no? Los habitantes, los moradores de Aruba en Brasil, pues eso, las personas de calle, el indigente, existen en todas las ciudades latinoamericanas. Hay un segundo nivel de personas que tienen cierta capacidad, tanto económica y técnica, y ocupan un terreno, ¿no?, que son las ocupaciones. Hay otro piso de personas que pueden acceder, por ejemplo, a la oferta del Estado y los subsidios. ¿Y qué significa? ¿Y qué es necesario para ello? Bueno, necesario, según qué programa estatal, un ahorro previo a las personas, un aporte del Estado y en algunos casos, un aporte bancario para completar el valor, ¿no?
y así se mueve el juego. Yo creo que el de la vivienda es uno de los ejemplos más interesantes para ver cómo funcionan cuando hay activos que son muy importantes, de gran valor, como en el caso de la vivienda, cómo, cuán flexible puede y cuán menos neoliberal puede ser un Estado y cuán más comprometido a solucionar ese problema puede estar. Entonces, ¿cuál es la tendencia hoy día en América Latina? Al menos la pandemia está dejando en claro de que el problema de la vivienda cobra un valor, el mismo valor que cobró la transición del siglo XIX al XX, ¿no? O sea, las áreas más desfavorecidas, las áreas con, ¿no es cierto?, problemas de salubridad e higiene, son donde el coronavirus azota con más fuerza. Y eso, usted puede hacer un estudio con inteligencia artificial, datos, pero se da cuenta, sí, ¿por qué? Porque las condiciones higiénicas, el acceso a los servicios, ¿no es cierto?, urbanización, agua potable, luz, alcantarillado, por una parte, pero por otro, la dimensión más relevante hoy día, que es el hacinamiento, usted la ve ahí. Usted la ve ahí. Usted me pregunta, ¿qué es la ciudad neoliberal? La desigualdad entre esos ámbitos que habitan esos lugares. Entonces, yo creo que eso es tremendamente interesante. Nosotros nos podemos dar cuenta en todo el continente que eso ha ocurrido y azota los niveles de acceso. ¿Quién se mueve más dentro de la ciudad? Ya, quinto, ¿no es cierto? Teníamos esos tres factores que les dije yo, agua potable, luz eléctrica, ya. Teníamos el cuarto problema, el hacinamiento, quinto problema, la movilidad. La movilidad, ¿a quién afecta más? Las personas que no van a, ¿qué ha demostrado la pandemia? Primera cosa, de que estamos muy desiguales. Usted sabe que casi un tercio de la población mundial no accede a esto que accedemos nosotros ahora. Que el 5G es un invento. El 5G usted lo puede ver en algunas manzanas de Seúl, con suerte, en algunas manzanas o parte de las ciudades chinas, porque no existe, perdone. En el Silicon Valley, en Estados Unidos, y en algún barrio, ¿no? Me imagino que en algún barrio, ¿no es cierto?, de Los Ángeles o algunas ciudades de estas norteamericanas o de la región de California. Pero el 5G no existe. 4G ya, tecnología. ¿Cómo es la tecnología? Esa tecnología es totalmente desigual. Entonces, quién puede hacer teletrabajo? Las personas que tienen acceso a buena tecnología. Y los otros tienen que salir a buscarse la vida, ¿no? Y ahí están las mayores tasas de contagio. Bueno, alguien me dice, pero deme cifra, porque hoy día, si usted no tiene cifra, no está haciendo ciencia. Pero no es difícil buscar las cifras. Entonces, los microdatos, me imagino, de todas las ciudades bolivianas, ¿no? De Sucre, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, uno va a encontrar la correlación rápidamente, ¿no? Esa correlación que le dije yo, con todos esos factores, y más incluido ahora el factor alimentación, que es fundamental para poder llevar adelante la pandemia, esos 7 factores van a correlacionar directamente con la mortalidad. Súmele el séptimo factor ahí, porque 6 les nombré, séptimo, educación. Y usted me pregunta qué es la ciudad neoliberal, y eso es la ciudad neoliberal, el producto de la aplicación de métodos, políticas, técnicas y tecnologías para controlar, ¿no es cierto?, y hacer producir el espacio urbano. Y esos procedimientos hoy día están más que nunca no en crisis, ¿eh? demostrando qué es lo que provocan, ¿no? ¿Qué es lo que provocan? O sea, imagínense hoy día el gobierno de Estados Unidos, que es muy interesante escuchar, ¿eh?, lo que ocurre con Biden, vuelve a plantear, y los más neoliberales lo acusan a este caballero de prácticamente aplicar políticas keynesianas, ¿no? Que en el fondo es capitalismo de Estado, no me va a decir que Keynes aplicar el recetario de lo que era el otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Es capitalismo de Estado. Lo acusan de eso, y lo parece tremendamente interesante. Otra cuestión que siempre nos han hecho creer, esto de como temor a las deudas externas de los países. No digo que no haya que pagarlas, no, hay que ser muy responsable con lo que uno dice. Pero estoy citando a Piketty, que, este economista francés muy leído y muy docto. Escuché algo súper interesante que decía que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, hay muchos de los países que participan en la Segunda Guerra Mundial les condonan la deuda externa, ¿no? Él dice que si se condonara la deuda externa hoy día o se dejara de pagar
para muchos de los países que están más afectados por la pandemia, que ya se había hecho antes. Dice él que a Alemania se le condona la deuda externa de muchos de los acreedores, o la mayor parte de los acreedores, después del proceso de reunificación. Entonces, si uno pensara eso, claro, hay otras medidas, y aquí es donde la propuesta también, es volver a situar el problema en la ciudad desde modo crítico, pero desde la economía política. ¿Y a qué me refiero con esto? No desde solo de la economía política marxista, sino, acuérdese usted que la economía política del siglo XVIII, siglo XIX, es lo que critica Marx. Marx critica, no es cierto, a Adam Smith, a David Ricardo, a otros, pero David Ricardo, Adam Smith eran capitalistas, eran liberales, totalmente liberales, pero también hacían economía política, la riqueza de las naciones. Pero, por ejemplo, el libro de Adam Smith, lo que yo digo es que volvamos, yo creo que una cuestión tremendamente interesante, los años 60 del siglo pasado son muy importantes en América Latina porque hay un no solo un discurso, hay una propuesta teórica cómo entender nuestra realidad. Y esto es ya los últimos 10 minutos para que conversemos de los planteamientos. Es una propuesta. ¿Cómo podemos hacer una propuesta no latinoamericana? Porque eso ya sería caer en algo vulgar, porque no existe ningún país hoy día en el mundo, está aislado. Ahora, yo sí creo que sería más interesante a veces compararnos con lo que pasa en algunos países del sur de África, en Asia sobre todo, o en algunas regiones de la India, que es un continente, más que compararnos con el hemisferio norte. Bueno, son ideas, yo no conozco, quizás nunca conozca esos países, pero por lo que uno va leyendo, por los indicadores que tienen, algunas cuestiones culturales también que son más parecidas. Pero más allá de eso, yo creo que lo que es interesante en los años 60, ¿no es cierto?, con Previch, la CEPAL, la teoría de la dependencia, todo el análisis que se hace de la realidad latinoamericana, la marginalidad, el problema de la desigualdad, por qué si efectivamente nos podíamos comparar si nuestro proceso de industrialización, si Latinoamérica había vivido industrialización o no, todo el traje, ¿no?, de país desarrollado que nos querían colocar en esos años, yo creo que hoy día eso sigue siendo mucho más válido que nunca. Entonces creo que hay que avanzar en un diagnóstico, y no solo un diagnóstico, y en propuestas más críticas, materiales más críticas, tensionar las lecturas que se han hecho tradicionalmente. Mira, yo en el ámbito urbano y del urbanismo, usted me dice, ¿usted quién lee? Bueno, a mí me gusta leer y estar informado. Hoy día nos han puesto la dictadura, las revistas, los artículos, entonces uno sigue las revistas, sobre todo las revistas indizadas, que en Bolivia está pasando lo mismo, ¿no? Estas revistas de escópulas que están en cielo, y autores, ¿no? Uno, en geografía, por lo menos en el ámbito más crítico, se lee mucho al profesor David Harvey, que no tengo, que hace un diagnóstico, ¿no?, desde la teoría del materialismo histórico marxista sobre las condiciones del desarrollo del capitalismo. En la cuestión urbana está Neil Brenner, que toma muchos aspectos de David Harvey. Hay una revalorización de Lefebvre, por ejemplo. Yo no digo nada, pero a veces siento que hay un sobredimensionamiento de estos autores en su lectura de cómo funciona el capitalismo en el contexto de la ciudad y el territorio. Y lo que se echa en falta es cómo son las lecturas que se hacen desde acá, desde el continente, a ese proceso. Entonces hay un sobredimensionamiento de Lefebvre. No estoy diciendo que sea malo, yo no estoy diciendo que no lo lean, no, lean todo, leerse todo lo que uno pueda, pero es como una sobrecarga ahora con todas lo que se ha descubierto, por ejemplo, de todos los postestructuralistas, lo que ha pasado con Foucault, sus seguidores, los problemas que han tenido respecto a la pedofilia y una serie de situaciones más, hace también pensar eso, a cómo en América Latina como que sobredimensionamos toda la lectura que se hace de estos autores, que vuelvo a decir, gente muy interesante. Hay otro geógrafo que a mí inglés que me gusta, escocés, que me gusta mucho, que es Neil Smith, y en Brasil, ¿sabe qué? Juan llega a ver un grupo, dice, grupo de estudios Neil Smith. Dios mío, digo yo. O sea, es tremendamente interesante. Neil Smith tiene un libro que es súper interesante, que es El geógrafo de Roosevelt, que es un poco la geopolítica, cómo ha sido la geopolítica norteamericana en el siglo XX respecto a Latinoamérica, la relación de Latinoamérica con Estados Unidos. Eso lo encuentro súper interesante en términos espaciales, geopolíticos.
pero que un grupo de personas nos dediquemos a estudiar a este geógrafo, si quieren hacerlo hay libertad, digamos, ¿no? Yo no digo que no, pero creo que hay que avanzar. Brasil, por ejemplo, tiene geógrafos connotadísimos. Milton Santos, por ejemplo, que es un intelectual extraordinario, leyó las ciudades latinoamericanas, brasileñas, de modo notable, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, creo que tenemos muchos puntos en común, tenemos especificidades, pero que con la pandemia tenemos que... ¿qué es lo que ha pasado con la pandemia? Y esto se va a terminar. Como que viene el pandemonium del capitalismo, ¿no? Entonces, todos los problemas de desigualdad, todos los problemas de inequidad que estamos viviendo, todos son atribuibles, ¿no es cierto?, a la pandemia. Y eso es lo que yo llamo el pandemonium, ¿no? Que el pandemonium es una expresión que viene tomada desde el latín, que es el paraíso de los demonios, ¿no? Eso es el pandemonium. Eso significa, ustedes busquen ahí en internet pandemonium, en el paraíso de los demonios. Entonces, cualquier situación hoy día que aconteciera, porque la pandemia acelera cierto problema de la vivienda, acelera el problema de la desigualdad, acelera, o sea, más que acelera, devela, ¿no? Desvela, devela el problema de la desigualdad, devela el problema de la salud. No sé, hoy día parece que nos damos cuenta que en América Latina tenemos una salud pública que tiene grandes limitaciones, que hay un problema de inequidad altísimo en la educación, pero eso siempre ha ocurrido. Entonces, el pandemonium es otro aspecto que tenemos que discutir y poder pensarlo de modo muy serio para justamente no crear, vuelvo a insistir, no crear una teoría pro, no estoy hablando ni de una epistemología de la teoría urbana, sino principalmente entendernos, entender nuestros casos. O sea, lo poco que yo le dije a usted de Bolivia, qué pasa con las ciudades en Perú, qué ocurre en su ámbito de sus relaciones, por ejemplo, las ciudades de frontera, con el caso ecuatoriano. Bueno, qué está pasando en otros países de realidad urbana tan diversa y de procesos tan diversos que hoy día están aconteciendo, como la cuestión de la migración, como todo lo que tiene que ver con la recuperación en términos urbanísticos, por cuestiones de patrimonio. Yo creo que patrimonio, recuperación de áreas centrales, que yo creo que la experiencia que hay en el continente es extraordinaria, toda la herencia hispana, andina, en el caso de Bolivia, de Potosí, de La Paz, extraordinario, todos los trabajos que se han hecho ahí, y no solo trabajo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de recuperación patrimonial, creo que esos son los ejemplos, más que pensar en el patrimonio como se ve a la perspectiva de la UNESCO, que muy bien, que estamos de acuerdo, que no estoy diciendo que es malo, pero como que ya no, ya, o sea que yo creo que necesitamos otras formas de leer la realidad hoy día, pero pensando más en mirarnos a nosotros, mirarnos como vecinos, mirarnos como desde el punto de vista de qué podemos efectivamente aprendernos, cómo nos aprendemos, cómo sabemos más de historia de Bolivia, cómo ustedes pueden entender mejor la realidad de Chile, cómo podemos entender mejor la realidad argentina, por ejemplo. Creo que ahí es donde estamos como al debe, estamos como al debe, como que sabemos mucho más del hemisferio norte. Usted le pregunta a las élites, yo veía ahí hoy día, no sé, pues todo un debate en toda Latinoamérica, pero veía las noticias en Argentina, y gran parte porque hay un problema con el acceso ahí a las vacunas, igual que en todos los países de Sudamérica. En Chile tiene un poco mayor difusión, pues sobre todo por el papel que tienen algunos grupos de investigación, universidades, más que por una cuestión del Estado. La cosa, Chile consigue más vacunas, no porque sea un gran pagador o cuestiones por ese estilo, que puede ser que efectivamente así sean, pero el acceso que tuvo es por las relaciones de científicos en las universidades que tenían relación con estos grupos que iniciaron las investigaciones. Entonces, son cosas que uno sabe, pero hay que ponerlas en lugar. Pero en Argentina, por ejemplo, las élites, y aquí también pasó, de que iban a Estados Unidos y viajes cortos a Estados Unidos para vacunarse, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones creo que son importantes analizarlas. Analizar, por ejemplo, en Brasil,
que Brasil hoy día muestra las imágenes de la India, y que, ¿no es cierto?, muchas de las personas que están hoy día falleciendo de coronavirus, primero no los pueden, hay familias que no los pueden cremar porque no tienen dinero para pagar la madera, que es muy alto el costo, y segundo, algunos están apareciendo algunos ríos, como el Ganges, por ejemplo. En Brasil, ¿qué ha pasado con eso? Brasil tiene una mortalidad mayor que la mortalidad en la India, donde está clarísimo, porque alguien puede decir, no, no hay relación entre la política y el coronavirus. Claro que hay relación entre la política, los estados y el coronavirus. Por supuesto que hay. Pero es lógico que hay. ¿No? Alguien que quiera discutir eso es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Imposible. Entonces Brasil que tenía una postura muy negacionista respecto a la situación del coronavirus y eso ha afectado muchísimo los niveles de mortalidad. Bueno, ¿qué ha pasado? Sabemos poco de eso. De país, un país continente, generalizamos mucho y conocemos poco, pero sí sabemos muchas veces más de lo que está pasando en el hemisferio norte en materia de bibliografía, de teoría urbana. Y yo le pregunto a algún alumno suyo de algún curso de urbanismo, de seguro que si yo le pregunto, le receto a Brenner, a Harvey y a toda la lista de autores del hemisferio norte, los van a conocer de seguro, ¿no? Entonces, esto es difícil hacerlo aquí en Chile lo mismo, pero creo que una situación es que tenemos que tratar de mirarnos, conversar, y siempre en una perspectiva bien de igual a igual, bien horizontal, ¿no? Aquí no hay mejores ni peores, no tenemos el conocimiento terminado, sino más bien lo que nos hace falta es debatir, es conversar más. Entonces, yo, es lo que yo hay material ahí, podemos dejarle los links a los lugares donde están mis trabajos. Yo tengo varios trabajos publicados de distintos temas acá en Chile, desde cuestiones que tienen que ver con producción de vivienda del Estado, la relación de la vivienda con la naturaleza, también cuestiones de escala regional, también trabajos de migración, trabajos sobre distintos ámbitos de la geografía humana en Chile. Entonces, bueno, yo quedaría hasta acá, ya son casi 45, 40, 45 minutos. Podríamos seguir conversando, yo les podría seguir relatando algunas situaciones, pero yo vuelvo a agradecer nuevamente la posibilidad, dejo planteado esos elementos que yo le puse en esta conversación y podríamos seguir ahora, continuar con preguntas y conversar un poco. No sé si les parece. ¿Ah? Ese es el plan, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muy pertinentes y claras tus posiciones. Gracias. Te cuento que hay mucha gente de Ecuador que nos está saludando, te está saludando. Muy bien. Don, utilizando a Harvey como bien observabas y criticabas, ¿no? Don David Harvey dice que básicamente la idea de la ciudad neoliberal tiene que ver con que la mayor parte de componentes, digamos, de la ciudad son objeto de negocio y especulación, ¿no? Él habla de que básicamente la ciudad neoliberal se caracteriza por esta venta expandida, digamos, de todos los componentes de la ciudad, una suerte de urbanización por desposesión. Poco haciendo esa referencia y tomando en cuenta lo que tú has comentado, uno de tus libros, por ejemplo, este que trabajaste con Michelle Janoschka, precisamente hablas alrededor de la segregación, sobre la gentrificación, la fragmentación, etcétera. Me gustaría que nos comentes este tipo de procesos, cómo vinculas, todo el tema de la segregación, la fragmentación, la gentrificación, todo tipo de procesos que son socioespaciales, ¿no? Se han desarrollado, digamos, en nuestro contexto latinoamericano. No sé si haciendo referencia a las ciudades que has estudiado en América Latina. ¿Por qué? Porque en Bolivia, desde hace, no sé, 20 años, que estamos empezando también a vivir ese tipo de escenarios, ¿no? De multiplicar este modelo de la segregación socioespacial vinculada con todo ese tipo de fenómenos socioespaciales, cuando solamente veíamos en Argentina, un poco en Chile, un poco en Colombia y en Bolivia y principalmente en Santa Cruz, los últimos 20 años hemos empezado a replicar el modelo, replicar ese escenario, digamos, y estamos empezando a parecernos mucho al resto de los países, cuando hace 20 años aún podíamos tener una característica diferente, ¿no? En términos socioespaciales, por un lado. Y por otro lado, quisiera que nos reflexiones o comentes cuál es el rol de la planificación urbana ahí, ¿no? O sea, ¿cómo está actuando la planificación urbana? ¿Es totalmente funcional a esto?
es contraria, hay una planificación urbana crítica, si es que se puede decir, o no, etcétera, respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Bien, no sé qué puedes comentar alrededor, No, Rodrigo, después yo te planteo otras no, cosas más. muy interesante. Y nuevamente plantear, yo cuando hablo de David Harvey o la cuestión de su diagnóstico, encuentro que es excelente. Si yo no estoy diciendo nada, al contrario, pero creo que lo sobredimensionamos un poco. Creo que una lectura del materialismo histórico en la ciudad la podemos hacer acá también. Creo que las miserias, el David Harvey y otros lo que discuten son las miserias del capitalismo en el hemisferio norte. En Sudamérica las miserias del capitalismo no es por competir, pero aquí sí que se vive de verdad. O sea, aquí el capitalismo, lo que pasa nomás en Brasil con el coronavirus, lo que yo te puedo decir, es un ejemplo, ¿no? La miseria que se puede vivir en muchos lugares, en las periferias de nuestras ciudades, la cantidad de población de calle que existe, no solamente en ciudades brasileñas, sino aquí mismo en Santiago de Chile, en otros lugares, es impresionante. Aquí la cantidad de personas, ha aumentado notablemente la cantidad de personas que habitan en asentamientos informales acá en Chile. Entonces, lo que te puedo decir, lo que uno puede decir es poco, porque eh, la realidad siempre, ¿no es cierto? La ficción le queda chica a la realidad. Y eso es muy importante. Entonces, primera cosa, los conceptos nuevamente. Yo soy muy de concepto y me gusta mucho, aunque dicen que los chilenos hablamos muy mal, hablamos pésimo, se ríen de nosotros. Me gusta mucho mi idioma, digamos. Y no sé si los españoles siempre dicen que acá en Sudamérica, aparte de si están mis amigos ecuatorianos, aparte de Ecuador y en algunas regiones supuestamente de Colombia, se habla bien el castellano, y el resto no sabemos hablar según los españoles, pero a mí me gusta mucho mi idioma. Que no han llegado a Cochabamba, no han escuchado a los cochabambinos. Ese es No, los Cochabamba, si yo conozco muy bien Cochabamba, yo te dije, yo en los años 90 fui varias veces a Cochabamba. Tengo un gran amigo ahí que también se dedica a la cuestión urbana, Renato Crespo Callao. Ujú. Y sabes que los Cochalas, conozco muy bien Cochabamba. Tuve 3, 4 años yendo seguido, aunque no lo creas, con un vuelo de la línea aérea boliviana, del el Lloyd Aéreo Boliviano, y que había un vuelo directo de Santiago a Cochabamba, aunque no lo creas tú, que duraba 2 horas y media, 2 horas, una cosa extraordinaria. Tú estabas en la mañana, llegabas y con el cambio de hora a veces llegabas a la misma hora, ¿no? Pero mira, lo que yo quiero decir, entonces las palabras son muy importantes. Entonces cuando dicen gentrificación, ya, con eso ya no es que no me guste, ya está bien. Eh, pero hay todo un debate. Yo creo que el castellano tiene palabras, o describir esos procesos, o ser más directo. Hay un cambio de clase por renta, ¿no? Un cambio de clase social por renta del suelo, eso. ¿No? Ya, si tú hablamos de eso, pero una pregunta, Juan, tú que has estudiado la historia, pues tú has estudiado la historia urbana de Bolivia, ¿no? De ciudades extraordinarias, ¿no? Yo te digo, yo conozco por lectura, ya me encantaría conocer Tarija, que dicen que es uno de los patrimonios urbanos más importantes de Sudamérica. No lo conozco, pero ya me gustaría conocerlo, ¿no? Porque si uno coloca ahí, tú colocas en Tarija y te aparecen unas fotos fantásticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y si tú me dices si en ciudades bolivianas o en La Paz nunca ha habido cambio de clase social, por No, cambio de renta, siempre ha habido, ¿no? por supuesto, claro. Es un fenómeno, es un hecho permanente. Bueno, que Inherente a la ciudad, ¿no? Es inherente a la ciudad. Ya, si eso cambia de escala y si hay estrategias deliberadas de los agentes, ya, perfecto, aprendamos de esa experiencia de la gentrificación, que el gentry, uno puede explicar, ¿no? El gentry era en Inglaterra, porque esto lo escribió una señora, una socióloga, Ruth Glass, inventa este concepto. Entonces el gentry era el tipo que estaba bajo la aristocracia, que era de riqueza de la tierra campesina, pero el tipo además tenía una casa en la ciudad y otra en el campo. Y ese era el gentry, pero no era el tipo de la realeza, ¿no? Entonces parece que cuando se juntaron muchos gentry empezaron a gentrificar, es decir, llegaron muchos de esa clase y empezaron a desplazar a los otros de la otra clase.
Pero si alguien me dice que si eso es nuevo en la ciudad, no, pues no, pues si no estás descubriendo la pólvora tampoco. Eso es lo que yo digo, ¿no? Eso es lo que digo, no estás descubriendo. Hablemos y hablemos, pero hablemoslo en términos claros para que nos entendamos. No decir, no, es que la gentrificación tiene una connotación de poshumanismo, no, pero vamos, con calma, calmemos un poquitito, ¿no? Porque aquí pongamos los nombres que son, no inventemos cosas, no inventemos cosas que no corresponden. Si hay gentrificación, no puede, o sea, si hay desplazamiento, ¿por qué? Por patrimonio. Desplazamiento, ¿por qué? Por turismo. Eh, pero hay otros desplazamientos que son más complicados. Y que nuevamente aquí yo no niego, si yo no niego lo que hacen lo que se produce en el resto del mundo, no estoy negando, pero creo que es importante ponerlo a la realidad, a qué significa eso en la construcción de espacio, a la construcción del espacio, a la relación entre ser humano y el lugar que habita. ¿Qué es eso? Entonces, mira, hay cuestiones más complicadas de desplazamiento que tienen que ver con otro concepto que inventó la ecología política, pero sobre todo el periodismo de denuncia, sobre todo post Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. ¿Viste? Yo estoy citando a Estados Unidos, no tengo problema, sino, no es el problema. Tiene que ver con las zonas de sacrificio, de sacrifice zone, que eran estudios de denuncia, cuando se instalaba la industria petroquímica sobre todo. Entonces hay una relación entre esa industria petroquímica y las personas que habitan ahí. Bueno, esos también son desplazamientos, terminan desplazando a las personas, pero ya no los desplazan por clase, ni por uso, ni por renta, los desplazan por salud, ¿no? Ahí hay otra pandemia, la cantidad de personas enfermas que mueren respecto a esto. En Estados Unidos lo están volviendo a estudiar, ¿eh? Lo están volviendo a estudiar con la relación entre, nuevamente, la industria petroquímica y la salud de la población. Esas cuestiones son súper interesantes. En América Latina sabemos de eso, cuando quedan las tragedias, pero antes no sabemos, pero sí sabemos de contaminación por asbesto y una serie de situaciones más que tenemos que avanzar muchísimo en eso. Entonces, ¿está bien estudiar la gente? Sí, estoy de acuerdo, pero hay otras cuestiones que tienen un carácter de urgencia por el lado de la academia. Mira, yo te planteo una duda y creo que es tremendamente importante que lo conversemos. ¿Sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa? ¿Cuánto es moda académica? ¿Cuánto debe valer la moda académica? ¿Y cuánto es lo que eso le importa a los procesos sociales que están efectivamente aconteciendo? No estoy diciendo que los académicos debamos ser activistas académicos ni activistas políticos, no, no digo eso, pero yo creo que es importante vincular lo que hacemos con esa realidad, ¿no? Yo no lo he hecho, yo no puedo decir que yo tengo, yo soy un ejemplo, no, yo no soy ejemplo, no soy ejemplo, pero sí es muy importante, entonces, por eso te digo, sí, estudiemos la gentrificación bien, gentrificación por patrimonio, por clase, por proyecto inmobiliario, ya, perfecto, estudiemos, no hay ningún problema, pero no dejemos de estudiar los otros desplazamientos, esos que tienen que ver con las externalidades de la actividad humana, con las externalidades productivas, y sobre todo en países como los nuestros. Los países como los nuestros son extraordinariamente extractivistas. Y ese extractivismo, independientemente que queramos cooptar parte de la renta que genera, no estamos siendo lo suficientemente conscientes con las consecuencias que tiene en la salud de las personas. Y ahí, por ejemplo, los norteamericanos en este caso nos llevan un paso adelante, lo siguen estudiando. Y eso lo tenemos, usted me dice, no, pero eso es materia de químicos, no, eso es un problema de todo, es un problema de uso del espacio. Entonces, la cuestión higiénica, mira, en términos pandémicos fundamental, o sea, cuando hablamos de servicios sanitarios y hablamos de todo el imperio hoy día de la sustentabilidad y sostenibilidad y los ODS y todo esto cuento que nos meten. Oiga, Juan, pero los ODS y todo eso, ¿estamos siendo responsables con el estudio de eso? Nuestra urbanización efectivamente puede ser calificada como sostenible, sustentable, resiliente, y nos ponen eso, ¿no? Y que tenemos buenas prácticas, no. Entonces yo creo que ahí estamos al debe, pero hacerlo en serio, ¿no? Hacerlo en serio significa, si es necesario la denuncia, si es necesario las relaciones, la medición, poner a la disposición de la ciudadanía nuestros laboratorios, no solo las empresas, ¿no? Entonces,
creo que ahí hay una cuestión que estamos como al debe, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que usted me dice, los cambios, la cuestión urbana, los cambios sociales, el de renta, yo sí, pero hay una parte ahí medio como área oscura que no estamos como viendo, no sé. Eso es como lo pongo para que lo conversemos también. Rodrigo, te decía, ¿y cuál es el rol de los planificadores urbanos? O sea, ¿qué tanto aportan en la construcción de esto? Todos estos paradigmas de intentar organizar, ordenar la ciudad, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están, cuál es su aporte? Muchos son muy, mira, yo creo, Juan, son muy importantes y creo que las instancias como usted, el Instituto Boliviano de Urbanismo, son fundamentales, porque ustedes están, no solamente están situados en la academia, sino también en el mundo gremial. Y ahí es donde es fundamental la institucionalidad que usted ha estudiado. Esa institucionalidad parece ser que en América Latina, ¿no es cierto?, echa la norma, echa la trampa, ¿no? Porque normativa tenemos. Normativa yo creo que hay de sobra, ¿no? No sabemos que podemos proteger áreas, que haya áreas restrictivas por riesgo. Eso está totalmente claro. Pero ¿qué está ocurriendo? La planificación ahí es fundamental. Sobre todo hoy día el control. El control en la ciudad neoliberal es fundamental. Pues. Desde el mercado y todos los mercados posibles, como dice Harvey. Todos los mercados posibles de producción del espacio habitado. ¿No? De todos los usos y funciones de la ciudad. Ese mercado hay que controlarlo. La normativa está, pero ¿por qué no se cumple? Acá en Santiago tenemos aberraciones, ¿no? El máximo provecho, la mínima inversión y la máxima renta, ¿no? Esa es la ciudad neoliberal. Máximo provecho, mínima inversión, máxima renta. Esa, y usted ve, y usted dice, pero pues, la normativa está, los técnicos también están, pues no me va a decir que va a tener que importar técnicos. Entonces nos hemos llenado de universidades en las últimas décadas en todo el continente, han crecido las universidades privadas, la inversión en universidad pública también, apertura de carreras, qué decir, de urbanismo, geografía, arquitectura, los técnicos los tenemos. Entonces parece ser de que el problema no es el problema de otro, ¿no? No es pareciera ser de lo que discutimos en la punta del iceberg nomás, por la punta de la pirámide, o en la punta del cerro, pero parece que la base, el problema está en otro lado. Entonces la planificación es fundamental. Y ahí no solamente entran cuestiones de ética, pero también de tradición, también cuestiones culturales y de formación de las conciencias ciudadanas de nuestros países, ¿no? La sostenibilidad como ejemplo, como concepto es tremendamente interesante, cómo surge, ¿no? En el sentido de poder combinar crecimiento económico, equidad social y medio ambiente, pero que eso se llegue a cumplir, sobre todo pensando la sostenibilidad en las generaciones futuras, el desarrollo sostenible, eso planteaba, pero eso no logramos. En esto mismo de la zona de sacrificio, que yo le decía a usted, la relación entre la industria contaminante, la salud, todo este asunto, no tenemos mayores eh, eh, respuestas a eso, pero marco institucional tenemos. De acuerdo. Cecilia, querías comentar algo, creo. Sí, Juan, gracias, gracias, Rodrigo. Bueno, Uh-huh. voy a hacerte una pregunta de abogada, ¿no? Porque el tema de las ciudades no solamente lo ven los arquitectos, los sociólogos, pero desde el punto de vista jurídico, y ya abordabas hace un minuto algunos elementos, yo tengo una consulta, o sea, ¿qué instituciones jurídicas fundamentales has podido identificar en este tiempo en las ciudades latinoamericanas o en Chile, sobre las cuales se asienta o se desarrolla este modelo de ciudad neoliberal? O si quieres, dicho de otro modo también, ¿qué aspectos se podrían intervenir desde el aspecto jurídico, desde la disciplina jurídica, para producir ciudades con menos desigualdades físicas, socioespaciales, ambientales, etcétera? Porque no es, entiendo yo, no es lo que venimos haciendo, ¿no? Sino que hay que abordarlo estructuralmente. Claro. Va por ahí. No, Cecilia, no, de todas maneras, es difícil. Yo tengo alguna idea, ¿no? No, es difícil su pregunta porque en el fondo es estructural a la cuestión normativa que en nuestros países, independientemente de que pareciera ser de que
hay un reinado del caos y que no, al contrario, tenemos cuerpos legales en cada uno de nuestros países de sobra, ¿no? Normal, yo veía el caso en los trabajos ahí de Juan de las leyes bolivianas respecto al uso del suelo, la propiedad, a la vivienda. Todos los países tienen una ley general de urbanismo, todos los países tienen una estructura de planeación y de regulación de las ciudades, los planes de uso del suelo. Uno lo puede ver eso, y más o menos, eso fue más o menos importado de Europa en las primeras décadas del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, con el urbanismo moderno y todo este asunto fueron exportados, pero yo creo que el asunto de la normativa y lo legal es como la necesidad de la planificación. El marco legal yo creo que está, hay que avanzar, sí, y sobre todo que la normativa, alguien dice hacer la normativa tiene que ser flexible, yo creo que la normativa tiene que ser estricta, sobre todo pensando en restricciones y en países, vuelvo a insistir en el ejemplo de la zona de sacrificio, la cuestión ambiental, la industria contaminante o la actividad contaminante y la salud de las personas, pero también en otro factor latinoamericano, suramericano, que tiene que ver con los riesgos naturales, por ejemplo, con las áreas de riesgo natural que son, en el caso La Paz, por ejemplo, que usted es de La Paz, Cecilia, usted me puede entender, con el uso de las quebradas, por ejemplo, que es notable, y cuando tenemos eventos de precipitación concentrados, eso efectivamente también requiere, es un aspecto que está normado, pero pareciera que está normado para algunos, pero para otros no. Entonces, hay una desigualdad en el cumplimiento de la normativa que refleja esta situación que yo he tratado de manifestarle, pero el marco legal tiene que ver también con otro asunto, y que usted me va a entender, con la desigualdad que eso tiene, ¿no? Por ejemplo, en materia de vivienda y urbanismo. Ya tenemos ese marco legal. Por ejemplo, la construcción de conjuntos de vivienda del Estado, generalmente localizados en municipios pobres, ¿no? De la periferia. Perdón usar la palabra pobre, no es a veces deshumanizante, pero lo hago en un sentido éticamente con todo el respeto. Eh, ¿Cómo es el control ahí? ¿Cómo son los cuerpos técnicos? ¿Cómo el cuerpo en este tecnicismo neoliberal que dice que tenemos que regirnos más por la técnica que por la política? Pero ¿cómo funcionan los cuadros técnicos que van justamente a hacer cumplir esa normativa? ¿Cómo es el proceso de inspecciones de obras que se desarrollan en estos municipios? Si muchos de ellos, efectivamente, a veces, ¿no es cierto?, con suerte cuentan con un cuadro de profesionales especializados. Entonces hay otras desigualdades, y que es la desigualdad que llama y que tiene que ver con eh, el principio del neoliberalismo urbano basado en la técnica, no en la política, pero esa técnica además es una técnica científica, de cuadros especializados, formados, con una alta formación académica y tecnológica. Pero mira usted, lo siguiente, por otro lado le pongo otro ejemplo, ¿cómo usted va a negociar, por ejemplo, con grandes inversionistas inmobiliarios que ya sus departamentos de estudio pueden duplicar o triplicar a cualquier unidad del Estado? Entonces alguien va a decir, un neoliberal va a decir, bueno, terciarízalo, contrátate una empresa para que negocie. Ya, pues nuevamente volvemos al mismo problema. Entonces es muy interesante porque no es solamente un factor, es como esto es bastante transversal a todo el quehacer de lo que es hacer ciudad. Pues. Hacer ciudad, ¿qué es finalmente? No solamente los habitantes, no solamente los habitantes, los agentes, el agente habitante, no solo el agente público, no solamente el agente social organizado, sino una serie de múltiples planos, ¿no es cierto?, o niveles o capas de una red muy, muy compleja de poder establecer esos mecanismos de control en todos esos niveles de esa red. Gracias, Rodrigo. Mira, es la media hora que viene a hablar un poquito de Bolivia. Yeah. Quiero recuperar esto de máximo provecho, mínima inversión.
No sé tú qué has escuchado de Bolivia los últimos años, pero intentando hacer referencia a tu definición de ciudad neoliberal, intentando recuperar el conjunto de dimensiones, aspectos que tú has planteado, principalmente esta última mención, ¿no? De máximo provecho y mínima inversión, eh, pues creo que, no sé qué opinas tú, pero creo que en el caso boliviano, actualmente estamos viviendo el culme, ¿no? Estamos en el paraíso de la ciudad neoliberal, si es que se puede decir así, en el sentido de que los últimos años hemos entrado precisamente a vivir esta, esta práctica, no sé cómo llamar hasta el momento, donde la institucionalidad que se ha construido, por ejemplo, los últimos 15 años, vayamos a ver, más bien ha intentado no observar la ciudad, no intervenir la ciudad, no regular la ciudad y permitir que todo se pueda vender, si quieres, ¿no? Alguien decía en alguna clase que tenía, en Bolivia actualmente se puede vender hasta la suegra, ¿no? O sea, todo, porque definitivamente hemos metido la libertad del mercado, principalmente de aquellos componentes que hacen la ciudad, digamos, se ha desarrollado a un punto, si es que se puede decir así, súper alto, ¿no? La política pública, digamos, de los últimos años se ha centrado, por ejemplo, en promover directa e indirectamente, ¿no? Por ejemplo, el mayor fraccionamiento de la tierra, la nula regulación del mercado de la tierra, o ni siquiera del mercado, sino por lo menos demanda de la función social de la propiedad. Eh, o sea, podríamos decir, un poco haciendo referencia a eso, de que la práctica boliviana actual, y nuestras ciudades son principalmente los motores de la economía, entre otras cosas, ¿no? Precisamente porque hemos entrado a este escenario, ¿no? Más allá de lo que podríamos pensar. Cuando tú comenzabas el conversatorio, ¿no? Hacías referencia, algunas referencias redundando, como del buen vivir y ese tipo de cosas, y la economía manejada por el Estado, digamos, como un elemento relevante, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos las ciudades, es una cuestión muy, muy diferente, ¿no? El Estado, yo antes confiaba en el Estado, ahora ya no, se ha reducido totalmente en las ciudades y el nivel de intervención, digamos, sobre organizar, ordenar la ciudad, mínimamente para lograr equilibrios, se ha eliminado, ¿no? Entonces hay una competencia descarnada por ocupar espacios, por lucrar con la tierra, y etcétera, cosas alrededor. No sé qué opinas sobre lo que te estoy diciendo, no sé si es coherente con lo que tú has ido viendo, no sé si es coherente con lo que has ido viendo en otros países, ¿no? Que han tenido gobiernos, digamos, con el discurso parecido al nuestro. No sé, ¿cuál es tu experiencia alrededor, no? Eso como un comentario general. No, 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 excelente. Alguna idea tenía por lectura y por noticia de lo ocurrido en Bolivia, sobre todo en algún periodo, sobre todo de la década pasada, que ha tenido una alta tasa de crecimiento en la economía boliviana, un aumento importante del consumo, y sobre todo me llamaba mucho la atención lo que uno logró ver y escuchar a colegas bolivianos, sobre todo el crecimiento de la economía urbana en La Paz, sobre todo, pensando en el desarrollo habitacional, inmobiliario del Alto, algunas zonas del desarrollo inmobiliario de sectores y de grupos, ¿no es cierto?, de clase media o de sectores más populares, que habían entrado en un proceso de construcción y ocupación del suelo más intensivo en La Paz. Eso yo lo sabía. Eso, primera cosa, eso yo lo tenía más o menos claro. Y también tener claro que el comercio en las ciudades bolivianas, el nivel de comercio y la centralidad de esas ciudades respecto a las regiones es muy importante. Eso yo lo tenía más o menos visto y anotado. Por ejemplo, el comercio, no solamente el comercio más formal, hoy día no se puede hablar de informal como es popular el caso de Cochabamba, ahí, toda la zona de la cancha, que una feria, ¿no es cierto?, extraordinaria. Por lo menos me acuerdo de los años que la conocí, no sé si estará así todavía, ¿no? No, O ya está. se quintuplicó, no te preocupes. Ya, claro, bueno, de una de las más grandes de Sudamérica esa, seguro, seguro, no me cabe ninguna duda, ¿no?
por el tipo de producto que tiene, ¿no? Bueno, no solamente tiene productos textiles, cubre todo lo que uno puede encontrar esa economía y ese comercio de gran escala, porque es un comercio popular de gran escala, eso es de gran escala. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso por una parte. Sería interesante hablar de eso, el Estado más, Estado menos Estado. Es como, nuevamente, como el sueño vendido por el neoliberalismo, ¿no? Si el Estado efectivamente, yo creo que hay cuestiones mucho más estructurales en América Latina que eso, pero vamos, sigamos conversando, que me gustó su planteamiento. ¿Sabe lo que ocurre más allá de que si se mueven a la izquierda o a la derecha? Nosotros escribimos un texto con los activos urbanos importantes de la ciudad. La vivienda es uno de ellos. Uno pudiera pensar que en estado, yo digo lo del buen vivir es tremendamente interesante, pero el buen vivir está, porque analicemos esto desde el punto de vista más de economía política, lo mismo que en Ecuador, por ejemplo. En Perú ocurre lo mismo, en Chile también. Países con economías con un grado de extractivismo muy grande, porque Bolivia es un país donde los recursos naturales son fundamentales para el crecimiento económico del país. No tengo la cifra ahora del Producto Interno de Bolivia, cómo se compone, pero es fundamental. Entonces uno va analizando, y más allá de que efectivamente puede existir un Estado más centralizado, un Estado con más atribuciones, la ciudad y el desarrollo del negocio inmobiliario urbano, por ejemplo, en materia de vivienda, entre comillas, social, el Estado, los Estados nunca han tenido obreros de la construcción contratados, siempre ha sido un bien generado y puesto a disposición de un mercado creado para la vivienda. Entonces, lo que usted me señala, lo que usted me coloca como asunto, no lo veo como una contradicción, lo veo como una constante. Lo que ocurre es que si hay estados que se declaran justamente con una mayor eh, acción y control por parte de ciertos medios de producción que otros, eso debería tener relación con, sobre todo la acción con las clases más necesitadas, porque eso es precisamente la contradicción sobre las cuales ese poder está basado, ¿no? Entonces, en ese contexto, eh, no veo la contradicción de lo que usted me dice, porque efectivamente si hay un crecimiento económico importantísimo desde el punto de vista de la explotación de ciertos recursos naturales, un crecimiento económico importante, eso va a rebotar en la economía de la ciudad, en la economía urbana de la ciudad. Entonces, y eso es lo que efectivamente un poco el discurso que escuchaba de Bolivia, uno, era que había existido en las últimas décadas un importante aumento del salario del PIB per cápita y que ese PIB per cápita está siendo justamente mejor repartido porque las políticas públicas en ese sentido llevadas a cabo, por ejemplo, con la coalición de Evo Morales, estaban dando ciertos resultados. Y eso se repercutía precisamente en los niveles de consumo de la población. Es un discurso más o menos parecido al que uno escucha justamente en el resto del continente. Entonces no veo la contradicción. El problema está es que si usted eso lo tiene desde el punto de vista de un ámbito de libertad y no controlado, justamente en materia de ocupación del suelo y de norma, de normativa y control, va a tener problemas, ¿no? Y ya han habido problemas, ¿no? Uno ha escuchado catástrofe, o no catástrofe, pero problemas asociados a la construcción, sobre todo pongo el caso de La Paz, que uno recibe más información. Eso por el... Gracias, Rodrigo. Cecilia, ¿tienes algún comentario? Sí. Bueno, yo le pongo un poco de contexto a Rodrigo y tal vez a algunos de nuestros oyentes que están en otros países, ¿no? ¿Por qué probablemente nosotros sentimos esta contradicción, ¿no? Y es el hecho de que si bien hay cambios importantes que se han introducido en la Constitución Política del Estado,
en relación, por ejemplo, a un paradigma de desarrollo alternativo, como se plantearía el vivir bien o el summa causa en Ecuador, que se insertan dentro de estas críticas al modelo de desarrollo neoliberal. Pues la contradicción nace del hecho de que esto no se ha traducido en los más de 10 años que está vigente la Constitución en políticas y en normas coherentes con lo que establece la Constitución. Al contrario, en los hechos, el andamiaje jurídico e institucional, podríamos llamar neoliberal o del periodo neoliberal, en muchos aspectos se ha fortalecido, ¿no? Uno de los ejemplos, que, bueno, trabaja Juan y yo lo he visto desde la gestión municipal, es el hecho de las políticas de regularización de derecho propietario para asentamientos ilegales o informales, si quieres, asentamientos que se han producido en terrenos públicos y que a partir de la década del 2000, pues en el marco de toda la corriente que hubo en nuestra región, se ordenó la transferencia a favor de los poseedores precarios. Sin embargo, más allá de que por lo menos en el caso concreto de La Paz puedo hablarte, de los asentamientos que existían en el año 2002 cuando se aprobó la ley y que establecía que eran asentamientos del 98, con suerte entre un 15 y un 20% se han logrado transferir de quienes estaban asentados el 98 y que eran beneficiarios de la ley. Sin embargo, en el gobierno de Evo Morales, pues se han implementado nuevas regularizaciones, nuevas ampliaciones, que lejos de resolver el problema del asentamiento informal, de la falta de vivienda, si quieres, desde otro punto de vista, lo que ha hecho es fomentar, de alguna manera, el crecimiento de este tipo de ocupaciones y, por otro lado, pues la ilusión de parte de las autoridades, te lo digo, por sido parte de un consejo municipal hasta hace un tiempo, la falta de políticas públicas de los gobiernos municipales, departamentales, nacionales, que están llamados a generar programas de vivienda, por ejemplo, como una solución, si quieres, más estructural, u otras normas, otras medidas, como las de desregulación del mercado inmobiliario, etcétera, que realmente son soluciones estructurales y no son paliativos, ¿no? Esto en tema muy urbano. Tenemos otras críticas al tema de la naturaleza, que probablemente es una dimensión, la dimensión ambiental, que es débil en todas partes, ¿no? Tanto cuando el Estado es el que dirige la economía, la política, etcétera, como cuando lo hace el mercado. En uno y otro modelo, la dimensión ambiental es la que soporta las cargas de ambos procesos o de ambos modelos, ¿no? Lamentablemente, no veo diferencias en la concepción de la dimensión ambiental en las alternativas que hay, ¿no? O por lo menos en cómo se traducen estos modelos. Caso concreto, el vivir bien en Bolivia, que todavía no lo hemos aterrizado en lo urbano. Y en lo rural y en el mundo indígena todavía tienen fuertes tensiones. Y ahí va una pregunta también. O sea, ¿qué alternativas tenemos a la ciudad neoliberal? O sea, tenemos alternativas al modelo de desarrollo, el modelo de decrecimiento, el vivir bien, el summa causa y otras propuestas que van surgiendo. Y en las ciudades neoliberales, ¿qué alternativas tenemos a esa ciudad neoliberal? No, pero ¿sabes qué interesante, Cecilia? La crítica, creo que yo ahí, no, vuelvo a decir, no desconozco la realidad, desconozco las cifras, el PIB, no puedo hacer más análisis del que yo le he planteado, pero más que yo creo que las alternativas están planteadas. El asunto, lo mismo que yo decía de la crítica que nosotros hacemos al neoliberalismo en Chile, por ejemplo, y usted plantea ahí lo que me dice, oye, bueno, hay una constitución, pero esa constitución no se está cumpliendo, ¿no? No será, y yo no digo que caer usted es abogada, no digo que caer en una fiscalización constante, porque no toda la sociedad está preparada para eso, ¿no? Pero yo creo que las alternativas están planteadas. Creo que hay que ser un poco más la responsabilidad, la invención del discurso, ir un poco al análisis de discurso, ¿no? Que es una técnica que viene
no, algunos dicen que es disciplina, otros dicen que es técnica, que viene de una mezcla entre la lingüística, la filosofía y la sociología, analizar el discurso, cómo se construyó el discurso. Pero en esa construcción del discurso del buen vivir, es tremendamente interesante el análisis crítico de eso. Pues yo creo, por eso que esto, yo me doy como una gran tarea ahora, de poder, porque yo he conversado con colegas bolivianos, algunos tenían mucha ilusión con Evo Morales y ahora con la elección del presidente Arce, ¿no? Mucha ilusión mostraban ellos. Yo, independientemente, yo aquí no milito, no soy militante ni activista político, no, y con mucho respeto a quienes lo hacen, porque eso es parte de la sociedad y no hay ningún problema. Pero ¿sabe cómo se ha construido el análisis de discurso? Lo que usted me está diciendo, ¿qué es lo que leo de lo que me ha dicho Juan y me ha dicho usted? ¿Sabe lo que leo? ¿Sabe qué? En realidad aquí hay un discurso que apunta a mayor equidad, a reducir la desigualdad, que es lo que genera el neoliberalismo, pero este modelo del buen vivir propuesto por esta política y el grupo, no sé, tú nombraste ahí el grupo político de apoyo que lleva el liderazgo ahora en Bolivia, lo que está haciendo está replicando los mismos problemas que usted está hablando del neoliberalismo en Chile, ¿no es cierto? Problemas de desigualdad, de concentración de la riqueza, ¿no es cierto? Y de materia urbana, con grandes problemas de control, por ejemplo, de los asentamientos informales. Y uno estudiando los asentamientos informales, Cecilia, tenemos claro que mucho de lo que usted está relatando es clientelismo. Lo que usted me acaba de nombrar, ¿no? Si yo estoy ampliando los límites, o sea, el problema de la vivienda es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque uno de los barómetros, una de las formas de ver cómo actúa la política pública y qué es lo que quiere esconder la política pública y cómo se maneja políticamente, eso es extraordinario. Usted lo que me está diciendo es eso. Y si usted lo que está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tu modo de producción no está siendo capaz, como Estado, de generar vivienda salubre y barata. No está siendo capaz. La que construye la está haciendo muy a la periferia, entonces las personas igualmente te van a ocupar lugares más centrales. Y no has sido capaz, independientemente de tu discurso igualador, con raigambre socialista, de cumplir lo que estás diciendo. Y estás replicando, ¿no es cierto?, todo lo que pasa en materia de la producción de ese activo tan importante como es la vivienda. Entonces, eso es un análisis más crítico, lo que tú me estás diciendo es. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre? Cuando la vivienda está muy lejos y la que está dentro de la ciudad es muy cara, hay ocupaciones, porque las personas con sus salarios no son capaces de acceder, nadie quiere vivir en una ocupación. Si ese es el asunto, más moral, más ético. Entonces, ¿qué hacen las personas? Ocupan terreno, se organizan. Pero tú ahí entras en un mundo, en las ocupaciones de terreno, hay todo un mercado también. Hay un mundo, hay líderes, están organizados. Ahí, y si se van a regularizar eso, porque cuando se regulariza, para la familia, las personas es muy importante, porque se regulariza y tú eres propietario. Y no solamente eres propietario de un bien, o sea, tienes un activo patrimonial, sino también cumple una cuestión un poco, está en tu imaginario de familia, persona, uy, le voy a dejar herencia a mi familia, a mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú me dices, que si eso está aumentando la regularización de esos terrenos, es porque hay mucho clientelismo. Y ergo, vamos nuevamente atrás a la formulación de las políticas, la política no está cumpliendo, ¿no es cierto?, lo que prometió, que era mayor igualdad, casas baratas, mejor ubicadas y de mejor calidad y digna. Eso no lo está haciendo. Un análisis más crítico, cuando yo hablo críticamente del neoliberalismo en Chile, no es que esté diciendo que los otros sistemas son mejores ni peores. Yo estoy planteando una crítica. Y esencialmente una crítica que tiene que considerarse proactiva y una crítica que tiene que estar radicada en el materialismo crítico. Bueno, eso es lo que le puedo decir, porque a mí el problema de la vivienda, insisto, que lo encuentro clave para entender cómo funciona o puede funcionar la política social de un Estado con un bien que es de mercado, esencialmente de mercado, y que nadie en el mundo lo regala. Eso.
Gracias, Rodrigo. Bueno, son ya casi las 20:25. Cecilia, no sé si hay alguien que alguna pregunta o comentario en las redes. Mientras, Rodrigo, muy interesante e interpeladora tu participación. Eso es lo que básicamente esperábamos de ti y nos ayuda a pensar en este contexto de ciudad neoliberal, ¿no? Me ha encantado la pregunta de Cecilia cuando decía, o sea, bueno, hay alternativas para el modelo, digamos, ¿no? En general, en términos macro, pero hay alternativas para la ciudad neoliberal, digamos. Me parece súper interesante, más aún cuando en Bolivia, cuando nos hemos inventado este paradigma, ¿no? Del vivir bien, que es muy interesante, es definitivamente inspirador inclusive, pero cuando queremos aterrizar eso a la ciudad o a la materia, si quieren, resulta muy complicado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Sin embargo, creo que esta idea de ciudad neoliberal es la que estamos viviendo y estamos consolidando más aún bajo cualquiera de los modelos que estemos desarrollando, digamos, en términos políticos en nuestra región, ¿no? Pues en ese sentido, pues, tu charla fundamental para comprender eso. Cecilia, ¿hay algo quizás? No, varios saludos desde Ecuador, por lo menos son 6 personas, 7 las que se han pronunciado. Y Estela Salazar dice un abrazo, Rodrigo, de parte de Estela. Qué bien. Buena gente muy querida y amiga, amigos. Y eso, esperamos que ustedes también, Cecilia, Juan, continuemos esta relación en términos de que creo que hay que debatir más sobre una crítica al neoliberalismo, quienes lo han aplicado, y una crítica a países como venía desde Ecuador y desde Bolivia, del buen vivir, el vivir bien, porque creo que sabemos poco, vuelvo a insistir, y quien ha hecho ese trabajo lo han hecho, entre comillas, los intelectuales del hemisferio norte. No está malo que lo hagan, pero creo que quienes vivimos acá también tenemos muchas cosas y muchas interpretaciones que son tan válidas o más válidas que las que pueden hacer las personas que vienen de otros continentes, que no es mala, vuelvo a insistir, es muy buena y bienvenida. Digamos. Un comentario para cerrar, si te parece, Cecilia, si te parece, Rodrigo. Hace poquito participé, y también con apoyo de Cecilia, en un evento que reflexiona las constituciones en toda la región, ¿no? Y muy inspirada por Chile. O sea, hay mucha esperanza de que esta constitución que ustedes van a discutir, pues sea la varita mágica, ¿no? Y hablábamos de que, claro, en caso boliviano, tenemos una constitución en términos de discurso maravilloso, ¿no? Pero que no necesariamente ha cambiado mucho la realidad, ¿no? Entonces, ahí en el evento que con Fernando Carrión, con Marcelo Corti, etcétera, Ana Sugrayes, el presidente, mostrábamos y decíamos, tiene una constitución maravillosa, pero al final no han modificado casi nada, ¿no? Hay un discurso renovado, pero la realidad sigue siendo de una ciudad más neoliberal, utilizando las referencias anteriores, ¿no? que nunca, ¿no? Esa constitución neoliberal que teníamos antes ha hecho ciudades menos neoliberales que las que tenemos ahora. Eso es lo interesante. Esa recuperación que tú decías, Rodrigo, de que en Bolivia desde los años 40, 30, 50 tenemos tradición, entre comillas, de intervenir la propiedad, inclusive, desde los años 90 hacia adelante, 2000, desapareció. ¿No? Es súper interesante esa cuestión. Eso como comentario, si quieres recomendar, o Cecilia, y con eso quizás podemos cerrar. No, no gracias. Pues sigamos conversando, creo que esto da para seguir conversando y lo de las constituciones es muy importante, pero que se cumplan. Y que se cumplan parece que es difícil. Ojalá que aquí por lo menos al menos queden ya avanzar, que queden algunos derechos consagrados en una constitución, creo que es importante. Ahora que se cumplan es otro camino. ¿Sí? O sea, perdón, es el mismo camino, pero es un poco más lento. ¿Sí? Listo. Sí. Bueno, yo al respecto lo que añadiría es que creo que parte del desafío es pasar, es muy importante lo que ha señalado, el análisis del discurso, cómo se construyen estos imaginarios en el hemisferio norte, acá están surgiendo desde nuestras culturas indígenas, de nuestras propias experiencias también, experiencias urbanas, pero el problema es, y aquí hablo desde, todavía creo desde la experiencia de la gestión pública, ¿cómo hacemos cuando nos toca ser gestores? Y en parte es el desafío del IBU,
que somos profesionales, activistas, un grupo diverso, pero que queremos hacer una incidencia también en las políticas públicas, en la transformación de la realidad, ¿cómo hacemos estos cambios? ¿No? Y ahí viene a operar la técnica. Necesitamos técnica, necesitamos saber hacer estas cosas. ¿Cómo traducimos el vivir bien a las ciudades? Más allá de que estamos en grandes debates en lo rural, porque no se cumplen los derechos, el propio Estado vulnera, ¿no? Sale fuera del país a defender los derechos de los pueblos indígenas, pero no los escucha en nuestro propio territorio. Pero más allá de eso, también creo que es un desafío que tenemos que recoger como profesionales, como personas comprometidas con esto, el tratar de articular, de generar caminos, de traducir en cuestiones más concretas, más operativas. Alguna vez a mí me decían, ¿no? Bueno, nosotros nos oponemos a las megarepresas que está construyendo X país, y peor aún, que en nuestro propio país se construyan megarepresas que impactan en el medio ambiente, que impactan en pueblos indígenas, etc. Y viene una autoridad y nos dice, ¿y qué hacemos? Si ustedes no están de acuerdo con las megas represas, ¿cómo resolvemos el problema de generar la electricidad a las personas? Y la verdad, bueno, en ese momento no teníamos la propuesta, ¿no? O sea, podríamos decir, sí, represas pequeñas, de menor impacto, etcétera, pero ese momento era cómo se hace, cuánto me cuesta, quién lo hace, presénteme la propuesta. Entonces, necesitamos ir preparando eso para el momento en que se necesita, que es ya, ¿no? Creo que eso es parte de nuestro sentido de urgencia todavía. No, hay que pasar del discurso a la acción y estoy de acuerdo, pero hay personas que cumplimos algunas funciones y otros que tienen que cumplir las otras funciones y eso tienen que estar bien preparados para la función de la acción. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu visita aquí a Bolivia, Cochabamba, La Paz, a Santa Cruz, etcétera. Súper bueno volverte a ver. Ojalá la pandemia no nos toque todavía y podamos encontrarnos pronto nuevamente. Un abrazo, Rodrigo, y muchas gracias de nuevo. No, gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Rodrigo. Gracias. Bye.